Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al segundo episodio de nuestro podcast En Arca. El día de hoy vamos a hablar de cómo estar soltero según la Biblia. Y pues bueno, pues ahora sí que es un tema que a mí en su momento me costó mucho trabajo, porque yo venía de un pasado, ¿no? Venía de vivir la vida completamente liberal, porque como les comenté en el episodio pasado, pues sí, yo estaba viviendo en el mundo como se debe vivir en el mundo, ¿no? Sin reglas, sin absolutamente nada. Y pues sí, la vida allá afuera, como te lo enseñan fuera de la Biblia, es tú tienes que encontrar a tu pareja. Acuérdense que yo todo lo que yo les hablo en el podcast es de lo que yo he vivido y de las experiencias que yo he llegado a tener. Entonces, yo les comparto cómo Dios a mí me ha ayudado a sanar diferentes áreas de mi vida que realmente nunca le ponemos mucha atención. Entonces, yo, Priscila, en el mundo, cuando no estaba en Cristo, yo salía mucho de fiesta y estaba con mis amigas y lo que sea, y pues sí, andaba ligando por todos lados, pero no solamente cuando salíamos a los antros o salíamos a las fiestas y cosas así, andaba buscando cómo llenar a lo mejor o ese vacío en mí o querer tener pareja, ¿no? Porque yo veía que todas mis amigas era un tema de que todas tenían pareja o de repente algunas estábamos solteras y de repente como que ese grupito se llenaba de parejas, entonces yo era la única soltera y así empezábamos, ¿no? Sí, de alguna forma se genera en nosotros como cierta presión social de ver cómo todo mundo va avanzando, ¿no? Cómo todo mundo está en un grupito y pues van saliendo una por una, ¿no? Así de que pues ya tengo novio, ya estoy comprometida, ya me casé, ya tengo hijos, etcétera, etcétera. Entonces en nosotros se empieza a dar como esta parte de, híjole, en ese entonces yo estaba en mis 20s. Entonces pues obviamente era como un tema de darme cuenta que yo necesitaba de alguna forma pues vivir la vida, ¿no? Y definitivamente la viví. Mi soltería sin Cristo yo la viví a full, a tope. O sea, hice de todo, estuve buscando según mi criterio a la persona correcta. Y no solamente, como les dije, no la buscaba en lugares en específico, sino pues también el mundo va como generando ideas para encontrar a tu match. En este caso, pues hasta yo terminé metiéndome en esas aplicaciones para buscar pareja, ¿no? Y curiosamente hasta mis amigas en ese entonces pues agarraban mi teléfono y era como de, a ver, este sí, este no, y yo así de que pues ya ni yo escogía a mi pareja para salir o tener dates. ¿Por qué? Pues porque al final vives en este sistema de que pues nada lo consideran como serio o algo importante. Y pues obviamente cuando yo vengo a Cristo, viene la parte de, pues traes como este sentir de, pues a lo mejor aquí sí voy a encontrar al correcto, ¿no? Y yo creo que es ahí donde empezamos incorrectamente cuando tú regresas a Cristo o cuando recibes a Cristo. Porque piensas, probablemente aquí voy a encontrar al correcto. Cuando nosotros estamos solteros en Cristo, no es para encontrar a tu match en una iglesia o para buscar que esta parte en ti sea completa y llena en una persona en la iglesia. Ese es el error más grande que nosotros como hijos de Dios podemos cometer. La realidad es que cuando tú estás soltero, lo que debes hacer es enfocarte en ti y en tu relación con Cristo. Porque cuando comprendes esta parte tan importante que nosotros debemos de fijarnos en cómo hacer crecer nuestra relación con Cristo, entonces todo lo demás pasa a segundo grado. La importancia de poner atención en cuando Jesucristo llega a tu vida, llega para sanar muchas heridas del pasado, incluyendo las que yo me llegué a provocar estando en el mundo. Porque obviamente al yo conocer a diferentes hombres en mi vida, yo llegué a conocer de todo tipo. Patanes, no patanes, lindos, no lindos. Y esto de alguna forma generaba en mí pues dejar heridas.
Mi papá de chiquita me daba un ejemplo de el corazón es como una esponja. Basta con apretarla para que se te salga la persona incorrecta. Pero la realidad es que nosotros, cuando estamos de hombre en hombre o de persona en persona, estamos repartiendo parte de nuestro corazón a estas personas. Y de alguna forma, cuando llega la persona correcta, ya no tenemos nada que entregarle porque ya lo repartimos por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo en esta parte cuando tú estás soltero en Cristo? Jesucristo lo que quiere contigo es volver a retomar tu corazón y volver a reconstruir un corazón bueno para podérselo llevar a una persona digna de Dios, que también ame a Dios por sobre todas las cosas, y entonces tú le puedas entregar tu corazón a esa persona correctamente. Pero para esto, primero necesitas tener una relación con Cristo para sanar todas las heridas creadas, habidas y por haber, que nosotros mismos nos creamos cuando hacemos esto. Cuando pensamos en encontrar al indicado, nos movemos por todos lados y hacemos lo inimaginable. Pero siempre amamos por el dolor. No amamos como debemos de amar, como la Biblia nos enseña que debemos de amar. La importancia de tener una relación en Cristo es que cuando tú aprendes a verte en los ojos de Dios, comprendes de verdad que eres el ser humano más amado del mundo. Porque Él lo que hace en nosotros es mostrarnos la forma en la que Él, desde que nos creó, nos amó. Desde que nos creó, vio una vida para nosotros con un propósito para llegar a ser lo que Él quiere que seamos. A mí eso fue lo que me pasó. Cuando yo regresé a Cristo, yo empecé a verme a través de los ojos de Jesús. Yo empecé a entender que había muchas cosas dentro de mí que yo necesitaba sanar, que yo necesitaba comprender del por qué yo hacía cosas para agradar a los demás. Porque a veces todo comienza pues desde el interior, ¿no? Uno ve la vida y tiene que ir agradando a los demás y tú solita te vas, por así que, bajando tu valor por agradar a los demás. Entonces, cuando Dios me muestra esta parte de que yo me dedicaba a agradar a las demás personas antes que a mí misma, es porque yo realmente no sentía el amor que yo necesitaba sentir en mi vida. Y sí, yo si me lo preguntan en general, yo no fui una hija que mis padres no estuvieran presentes. Al contrario, me considero una mujer bastante afortunada porque Dios me dio una gran familia que siempre ha estado para mí en todo momento, en todo lugar. He tenido una madre de la cual, si yo he necesitado de ella, ahí estaba presente. Los mejores consejos han salido de mi familia. O sea, todo realmente, no puedo decir que yo he sido una persona sola porque no, porque gracias a Dios mi familia siempre ha estado conmigo. Pero uno habla de cuando uno desea amar, probablemente buscamos justamente de la forma incorrecta. Cuando yo regreso a Cristo, definitivamente lo que menos quería era tener pareja. Y curiosamente, pues sí, muchas personas cuando yo llegué a una iglesia me preguntaban, ¿tienes novio? Oye, ¿te quieres casar? Y yo lo primero que les decía era, no, yo no quiero casarme, yo estoy casada con Cristo porque a eso me voy a dedicar, porque yo creo y considero que mi vida va a estar santificada para Dios y yo nada más voy a servir para estar sirviéndole a Jesús. O sea, no está mal y tampoco voy a decir que es algo incorrecto porque hay todo tipo de llamados y uno de los llamados más fuertes es cuando tú dedicas tu vida a consagrarla a Dios. Y repito, eso no está mal, pero cada quien tiene diferentes llamados. En mi caso, yo lo hacía porque yo tenía miedo a salir lastimada al amar a una persona. Entonces, de alguna forma, pues sí, mi respuesta en ese momento, porque también estaba yo en una posición muy cómoda de
pues de sentirme amada como Cristo me ama, ¿no? O sea, yo todos los días me despierto y siento el amor de Dios sobre mí. Y esta es la parte en la que digo, es que es impresionante ser amado por Dios y ser amado por Cristo, porque te hace sentir especial. Y de verdad que te sientes única y especial en todo lo que haces. Yo buscaba mantener eso, ¿no? No perder esta comunión y relación con Dios. Más sin embargo, Dios llega un día y me sorprende y me dice, pues no. Y si yo les contara bien el inicio de mi relación, fue la peor, ¿eh? O sea, no fue romántica, toda llena de flores y maravillas y todo glorioso como lo pintan a veces en las películas. Fue un inicio bastante difícil porque creo que ninguno de los dos realmente, bueno, se podría decir que él sí quería, ¿no? O sea, estar conmigo, pero yo estaba negada, yo estaba aferrada a que yo no quería perder mi relación en Cristo y que yo no, estaba enfocada y que yo iba a hacer muchas cosas y entonces para mi cabeza no había lugar para una persona que tenía que amar. Pero esta persona insiste, 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 hasta que ya llegó un momento en el que, pues sí, como quien dice, terminé cediendo. Ha sido un camino bastante bonito, también hemos tenido dificultades, pero eso no significa que pues no lo volvería a hacer, ¿no? Porque al final Dios nos pone a las personas correctas en el momento correcto. Cuando yo regreso a Cristo, evidentemente no fue inmediato el conocer a una persona, sino fue, yo creo que después de que Dios vio en mí esa disposición de sanar, esa disposición de amar, esa disposición de estar lista para Él, y que yo le dije, Padre, que se haga tu bendita voluntad sobre mi vida, en ese momento fue cuando llegó la persona correcta hacia mi vida. Cuando uno suelta el encontrar a la persona y te dedicas tu tiempo lleno a Dios, como dice la palabra de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y sí, lo demás también es una pareja. También es tener a una familia, porque eso es lo que manda la Biblia. El mandato en la Biblia es que nos casemos, ¿no? Dios siempre ha sido un Dios que busca la familia, porque Dios ama las familias. Y una familia para Dios es todo. Y lo vemos desde el Nuevo Testamento hasta el Antiguo Testamento. Si vamos a 1 Corintios 7, el título es Problemas del matrimonio, pero pues a lo mejor me vas a decir, Priscila, pero ¿cómo? Si yo ni estoy casado o casada. Pero curiosamente la Biblia habla mucho de estos temas. Cuando a veces leemos la palabra matrimonio, nosotros solteros decimos, ay no ya, bloqueado porque yo no estoy casado. Pero si tú lees el resto del capítulo, llega un momento en el que habla inclusive para los solteros. Pero nosotros debemos de comprender que nosotros como hijos de Dios, Dios nos prepara para todo tipo de situaciones antes de que sucedan. Entonces, ¿cómo quieres tú prepararte para estar con una persona si no te preparas correctamente para recibir esta persona y para amarla como Cristo te pide que la ames? En 1 Corintios 7 dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Esto es algo que también en la soltería pasa mucho en el cristianismo. No, amigos míos, no es correcto tener relaciones fuera del matrimonio y menos siendo cristiano, menos siendo un hijo de Dios. No podemos tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y la Biblia lo dice. Cuando tú tienes relaciones sexuales con otra persona, se vuelven una sola carne. Entonces, espiritualmente hablando, todo lo que esta persona tiene, te lo transmite a ti y tú se lo transmites a él. Entonces, imagínate, si tú te estás acostando con diferentes personas, todo lo que él tiene o ella tiene se te transfiere a ti. Sí. Tampoco les voy a decir, sí, Priscila, pero a ver, si tú nos dijiste que en el mundo viviste como una soltera del mundo, pues sí, definitivamente yo cometí el error de entregarme a todo mundo. Y no es algo que me avergüence decirlo, porque ese fue mi pasado. La palabra de Dios dice,
En Cristo somos nuevas criaturas y yo decido creer en eso. Desde que yo volví al cristianismo correctamente, desde ese momento yo dejé de hacer las cosas que yo hacía en el pasado y me he mantenido fiel a mi fe y a mi creencia en lo que dice la palabra de Dios, de no hacer lo incorrecto, porque si la Biblia me lo advierte y me dice que no es bueno para mi vida espiritual, es porque es el mejor consejo que Dios te da a ti. Mas, sin embargo, luego nos preguntamos, ¿por qué me pasan estas cosas? Pero si yo no era así, pero si yo no tenía estas actitudes, yo no vivía de esta forma, yo no hablaba de esta forma. Pero curiosamente no te das cuenta que tú solito abres las puertas espirituales cada vez que tú te acuestas con una persona. Comienzas a tener actitudes de esa persona, comienzas a pensar como esa persona, comienzas a tener tantas cosas porque te recuerdo que cuando tú tienes relaciones sexuales con esta persona, se vuelven una sola carne. Entonces, por eso es la importancia de mantenernos fieles a la palabra de Dios. Porque si nosotros hacemos lo que dice la Biblia, créeme que nuestra vida se va a tornar cada vez mejor y mejor y mejor porque somos obedientes a ellas. Y la obediencia en el cristianismo es la clave para recibir las bendiciones correctas de Dios todo el tiempo. Y déjenme contarles algo. Cuando nosotros estamos solteros, tampoco estamos conscientes de lo que nuestros amigos pueden llegar a sentir, porque a mí me pasaba. Así que yo siempre fui casi toda mi vida la soltera de todos mis grupos. Y yo no estaba consciente en lo que yo podía llegar a causar, inclusive hasta en mis propias amigas, el que yo llegara a sus reuniones y todo el santo día yo me podía llegar a clavar con sus parejas y clavar, ojo, aclaro, es estar platicando todo el santo día con una persona, ¿no? Entonces ya llegaba un momento en que a lo mejor yo notaba en mis amigas como cierta molestia, pues díganlo llamar, a lo mejor celos, pero no celos tóxicos, porque mis amigas jamás, gracias a Dios, fueron como groseras conmigo en ese aspecto. Siempre me hicieron sentir bienvenida en mi grupo de amigas. Más sin embargo, sí llegaban a ver como ciertos comentarios que en ese entonces la verdad no ponían ni prestaba atención, ¿no? Pero pues hoy que estoy en Cristo estoy un poco más consciente de que a veces pues hasta somos imprudentes, hasta en la soltería. Podemos llegar a causar incomodidad inclusive en nuestro grupo de amigos porque no somos conscientes de que ya cuando está pues una pareja, a veces como solteros, pues podemos llegar como a causar esa incomodidad de que, ay, ¿por qué le habla tanto? ¿O por qué no se para y da una vueltecita y se pone a platicar con otra persona? Porque al final, quieras o no, el diablo es diablo. Y el diablo siempre va a querer meter discusiones y pleitos en las amistades. Hasta que llega un momento en el que el Espíritu Santo comienza inclusive hasta decirte cómo debes ser en tu entorno de amistades cuando tú estás soltero. Como dice la palabra de Dios, la regla de oro que Jesucristo nos marcó fue: trata a los demás como a ti te gusta que te traten. De esta forma, créeme que cuando tú estés más consciente que cuando uno está soltero puede impactar para bien a los demás o puede impactar a los demás incorrectamente. Pero acuérdate que ¿de qué se trata el cristianismo? De dar testimonio, de verdaderamente mostrarle a los demás que ya no eras la persona antigua, sino que ahora eres una nueva criatura en Cristo y que Cristo te ha transformado inclusive para ser una verdadera amiga y ser prudente y saber cómo hablar con los demás y saber cómo tratar a los demás. Porque de alguna forma, pues sí, en el mundo lo ven como una amenaza las parejas cuando llega un soltero o una soltera. Es como, puchis, a ver si no le gusta a mi novio o no le gusta a mi novia. Entonces, hoy en Cristo, inclusive hasta debemos de ser prudentes y tenemos que marcar una gran diferencia de que somos fieles y leales a nuestras amistades, porque Cristo eso es lo que haría con nosotros. Continúo leyendo. En el versículo 8 dice: digo pues
a los solteros y a las viudas. Qué bueno les fuera quedarse como yo, esto lo dice Pablo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Por qué Pablo da este consejo? No es para que definitivamente, apresuradamente, porque eres una persona calenturienta, digas, ay, me caso con quien sea porque aquí Pablo nos dice que no nos quememos. No, las cosas no son así. Cuando uno decide vivir correctamente su cristianismo, inclusive hasta esta parte, cuando tú estás aferrado a tu relación con Cristo, cuando tú estás aferrado a Cristo de cierta forma, Él te da la fortaleza, la sabiduría, la inteligencia para no andar cayendo todo el tiempo en pecado. Te da la fortaleza para saber cómo hacerlo. Y como dice la Biblia, huye del pecado. No necesitas decir, sí, mira, yo me considero fuerte en Cristo y por eso te doy un beso. Y por eso después, bueno, me agarraste la mano y después me agarraste el hombro y después empezaste a tocarme y yo me considero fuerte y por eso, mira, me aprieto solita para que no te toque yo a ti. No, no es así. Cuando uno comienza a tener estas actividades físicas y la palabra de Dios te dice, huye del pecado, no es para que tú te hagas al fuerte, porque la palabra de Dios también dice, mira que el que se sienta firme, que no caiga. No te metas en un lugar donde sabes probablemente que no eres lo suficientemente fuerte, porque a lo mejor en el pasado eras una persona que te gustaba todo eso. Entonces, no tientes tu vida para caer en pecado. Por lo tanto, mi recomendación es, ni siquiera te pongas en situaciones donde sabes que podrías llegar a pecar. Es algo que también inclusive con mi pareja estoy tratando de mantenerme fiel a la palabra de Dios, obedecer a la palabra de Dios. ¿Que hemos tenido de cierta forma nuestros momentos de debilidad? Por supuesto que sí. Pero hasta el día de hoy permanecemos firmes y obedientes a la palabra de Dios. Son las cosas que a veces no terminamos de comprender. La importancia de la soltería cuando tú estás en Cristo. Si tú dedicas tu soltería a fortalecer tu relación con Cristo, cuando llegue la persona correcta para amar, la vas a amar y la vas a amar desde el amor de Cristo. Y también vas a tener tú un valor importante en tu vida que no vas a escoger cualquier cosa, porque en el mundo de verdad, o sea, yo he tenido conocidos míos que ya era como un tema de que, pues ya es mi último barco, ya ni modo. Y veías cómo se casaban y era como un tema de decir, híjole, pero a lo mejor no son compatibles en esto, no hacen lo otro, pero de verdad era la desesperación que el mundo te crea, que llega un momento en el que de verdad escoges a cualquier persona. Pero después, en Cristo, Dios te dice, a ver, tranquila o tranquilo. Yo te voy a dar a la persona que tú necesitas en el momento que yo voy a indicar cuando tú ya estés listo para amar. Pero primero dedícate a amarme a mí. Primero dedícate a sanar conmigo. Primero dedícate a ver la vida como yo quiero que la veas. Para que de esta forma, cuando llegue la persona correcta, entonces fluya la relación como debe de ser. También me han hecho la pregunta de, oye, Pris, ¿es correcto andar con una persona que no es cristiano? No, no es correcto, porque justamente eso es lo que se le llama en el cristianismo el yugo desigual, porque no van a vivir y no van a creer en las mismas cosas. Entonces, cuando uno anda con un cristiano, fluye de la misma manera de que, a ver, si la palabra de Dios dice esto, no hay que hacer esto. Si la palabra de Dios dice que hagamos esto, entonces hay que hacerlo juntos. Por eso es importante estar en una misma creencia y en un mismo sentir. Mi consejo para todos ustedes para concluir este tema es: dedícate a crecer tu relación con Cristo. Dedícate a sanar toda herida causada por el pasado. Y créeme que cuando menos te lo imaginas,
vas a llegar al momento correcto para amar a la persona correcta en el tiempo y en el lugar que Jesucristo te lo diga. Eso fue todo por hoy y les agradezco a todos por su tiempo una vez más. Espero que les haya gustado este podcast. Para seguir escuchando este contenido, dale like, compártelo y ponle la campanita para que puedas seguir escuchándonos. De igual forma, les recuerdo que también lo pueden escuchar en Spotify, en nuestro canal. Cuídense mucho y nos vemos para el siguiente episodio.